Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a empezar este bloque hablando sobre esta resolución del Tribunal Constitucional que no se entiende bien. Para muchas lecturas dicen que se trataría de la excarcelación de Alberto Fujimori, que se refiere al indulto otorgado anteriormente y que luego se le retornó a la cárcel. Para su abogado, esto debería darse en las próximas horas, si no es que se haga el sábado. Pero hay otras posiciones que señalan que eso no es así, que el Tribunal Constitucional no ha dicho que excarcele al expresidente, sino que hay todavía una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado sobre el caso y que no procedería el indulto al expresidente. Para esto, para entender mejor las cosas y ver ambas posiciones, ya estamos con el doctor Carlos Rivera, abogado de IDL. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, Mayra. Un gusto de conversar contigo. Elo Riera, abogado de Alberto Fujimori, ha dicho que el juez tiene que ejecutar la excarcelación. No cabe interpretación. ¿Es así? No, porque para comenzar, los términos de la resolución, el auto aclaratorio del día de ayer, en realidad son suficientemente concretos como para entender que no es eso lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Primero que la parte resolutiva de este auto aclaratorio es muy concreta, tiene solamente 2 puntos, contiene 3 líneas y en ninguna de esas 3 líneas se dice liberen al señor Fujimori. Por lo tanto, la interpretación del abogado puede ser un buen deseo para su cliente, pero no es eso lo que se ha dicho, ¿no? Lamentablemente, la resolución del Tribunal Constitucional se emite sobre la base de 2 pedidos aclaratorios de la sentencia que el Tribunal Constitucional emitió el 17 de marzo del año pasado. Ciertamente el TC en marzo del año pasado emitió una sentencia que dijo que se restituía el valor del indulto humanitario otorgado en diciembre del año 17 a Alberto Fujimori, el indulto que había sido anulado por la Corte Suprema de Justicia. El hecho es de que el caso no termina con la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado. Y me parece que ahí existe una muy grave omisión de parte de esta resolución del Tribunal Constitucional que ha sido publicada ayer por la tarde y una gravísima omisión también del abogado del señor Fujimori, en el sentido de que en esta resolución del día de ayer no se hace ninguna mención justamente a las resoluciones de supervisión y cumplimiento que han sido emitidas el año 18, ¿no es cierto? Y luego en abril del año pasado como consecuencia de esta sentencia de marzo del 22. No se dice absolutamente nada. Por lo tanto, pareciera que el Tribunal Constitucional pretende generar una suerte de maniobra política en la cual evita y omite pronunciarse sobre la prohibición que estableció la Corte Interamericana en relación a este restablecimiento del indulto y le lanza una suerte de, como se dice popularmente, le lanza la pelota a que el juez de investigación preparatoria, el juez penal de Ica, que es donde entendemos se inició este proceso constitucional de habeas corpus, tome una decisión. Y por eso es que en la parte resolutiva de este auto aclaratorio dice que se devuelve los actuados, o sea, se devuelve el expediente al juez de ejecución del habeas corpus, dice para que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Qué podemos interpretar de eso? Claro, el abogado de la defensa de Fujimori dice que están ordenando la libertad. No es eso lo que se está ordenando, ¿no? Me parece que la decisión que debe tomar el juez de Ica es no solamente considerando el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que necesariamente, obligatoriamente, el juez tiene que tomar en consideración las consideraciones, pero sobre todo las resoluciones que la Corte Interamericana emitió en mayo del 18, cuando dispuso que un órgano jurisdiccional peruano se pronuncie sobre el indulto. Frente a eso, la Corte Suprema determinó O la sea, invalidez jurídica del indulto, y tampoco está pronunciándose o debería tomar en consideración la resolución emitida en abril del año pasado, en el cual la Corte Interamericana recordó al Estado peruano, dijo, oye, Estado peruano, ustedes no han cumplido
con las disposiciones que yo he emitido como Corte Interamericana en mayo del año 2018. Ya, Ese es el Estado, eso es lo que va a recibir el juez de Ica, ¿no? esto es lo que va a recibir el juez de Ica, pero el juez de Ica puede decirle no procede, ¿no? Le puede decir no procede en base a lo que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Riera, Exactamente. lo que ha dicho es que no hay ninguna medida que impida la liberación. Si de tratados internacionales se trata por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que también hay un convenio con Viena y que la justicia tiene que valorar el convenio más beneficioso para la persona. Mira, yo creo que el señor Riera desconoce el derecho internacional, ¿no? Primero que tendría que precisar a qué convenio de Viena se está haciendo referencia. Hay centenas de tratados y acuerdos y declaraciones internacionales, la mayoría de ellos suscritos en esa ciudad, pero en este caso lo que corresponde es aplicar las disposiciones y el marco normativo específico. En este caso, sabemos que el 2001 se emitió una sentencia en el caso Barros Altos, el 2006 se emitió una sentencia en el caso La Cantuta, y luego del indulto del señor Fujimori, que es un caso que está directamente vinculado a los casos de Barros Altos y La Cantuta, la Corte Interamericana ha emitido dos resoluciones de supervisión de cumplimiento. La de mayo del 18, en la que la Corte recuerda lo siguiente, dice: hemos establecido como estándar interamericano que no proceden los indultos a quienes están condenados por crímenes de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pero dice, en el caso Fujimori no se trata de un indulto común, sino de un indulto humanitario. Y la Corte reflexiona en un sentido siguiente, dice, por lo tanto, tenemos también que valorar el derecho a la integridad, a la salud de los condenados. Y por eso es que establece un estándar para que proceda un indulto humanitario. Ese estándar está indicado en la resolución de mayo del 18, en la cual dice, se tiene que verificar si se pagó la reparación civil, si es que hay un tiempo considerable de cumplimiento de la condena, si es que el condenado hizo una expresión pública de perdón, si es que colaboró con el esclarecimiento de los hechos, si es que colaboró con la ubicación de los restos de los desaparecidos. Por lo tanto, la Corte plantea, digamos, una suerte de ruta que el Estado peruano y el propio condenado tendría que seguir. La pregunta es, ¿eso ocurrió? No ocurrió nada, ¿no es cierto? No ocurrió nada. El siguiente paso fue la resolución del año pasado que, apartándose de ese estándar internacional, dice se restablece el valor jurídico del indulto. Sobre eso, la Corte volvió a intervenir de una manera automática. Recordemos que el TC inclusive dispuso la libertad de Fujimori, pero no se ejecutó por dos razones fundamentales. Uno, porque la Corte emitió una medida cautelar y dijo, esa resolución no se puede cumplir, porque el Estado peruano no ha cumplido con el estándar que yo establecí, en este caso, el año 2018. Y lo otro es que en la audiencia de supervisión de abril del año pasado, el Estado peruano dijo que iba a cumplir la resolución de la Corte Interamericana. Y tanto así que efectivamente hasta el día de hoy el señor Fujimori está preso. Creo que el TC ahora lo que ha hecho es pretender de alguna manera sorprender al sistema de justicia. El TC ha debido pronunciarse no solamente sobre su sentencia de marzo del 17, sino que también ha debido pronunciarse sobre las resoluciones de la Corte Interamericana. Ahí está el problema para Fujimori, ¿no es cierto? Y el estado final del caso es el que determinó la Corte Interamericana. Por eso decía, cuando el caso, el expediente, sea remitido al juez penal de Ica, ese expediente no solamente se va a ir con la sentencia del TC, sino que va a tener también que llegar las disposiciones, las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana que disponen que esa decisión no se puede ejecutar. Bien, doctor Rivera, también se ha apelado a este discurso. Por sentido de humanidad debería ya escarcelarse el señor Alberto Fujimori. Ya van 16 años, ha dicho Keiko Fujimori y el abogado de Alberto Fujimori. Ya es un adulto mayor. ¿Esto se puede considerar? Sí. Mira, sí, siempre se puede considerar el asunto que eso que puede ser más una consideración política tiene que encuadrar en un marco de carácter normativo, digamos, porque si no, por un sentido de humanidad simplemente se podría disponer la libertad de cualquier persona, teniendo en consideración sobre todo que este es un caso emblemático de violación de los derechos humanos, hay sentencias internacionales, hay una condena que dispuso condenar a los
responsables por 25 años, hay una calificación de crimen de lesa humanidad, pero sobre todo, Mayra, hay un asunto muy importante y lo hemos dicho desde nuestra posición de abogados de las víctimas. Nosotros no nos oponemos a una liberación del señor Fujimori vía un indulto humanitario, pero creo que sí resulta fundamental que eso tenga un procedimiento correcto, debido, pero el punto de partida, siempre lo hemos mencionado, tendría que ser un pedido expreso y público del señor Fujimori de perdón a las víctimas. Eso me parece que colocaría el caso en una situación completamente diferente. Eso no ocurre hasta este momento. Por lo tanto, lo que tiene que operar es el sentido de justicia, y más allá de la alegación de que Fujimori está viejito, me parece que aquí estamos en una discusión estrictamente legal, estrictamente jurisprudencial, y por lo tanto esos son los márgenes sobre los cuales tiene que decidir una autoridad jurisdiccional, porque si no, simplemente el pretender ser buena gente no determina un criterio de actuación legal y debida de un sistema de justicia que, por lo demás, como lo sabemos, está sometido a decisiones de tribunales internacionales como el de la Corte Interamericana. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por explicarnos cómo funciona el otro punto de vista en lo que estamos viendo, en estas premisas que podrían de repente confundir a la población. Y es que sí, pues, la resolución del Tribunal Constitucional no dice expresamente excarcelación de Alberto Fujimori. Ese es y el esa problema. es la duda principal. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque le echan la pelota al juez y el juez va a tener que considerar toda esta gama de resoluciones y pronunciamientos internacionales. Muchísimas gracias, doctor. A ti, Mayra, muchas gracias. Hasta pronto. Bien, era entonces Carlos Rivera, abogado de IDL, mostrándonos su posición sobre esta resolución del Tribunal Constitucional que le devuelve las atribuciones al juez de Ica para que él resuelva si es que Alberto Fujimori va a ser excarcelado, se le va a respetar el indulto humanitario o no. Es muy fácil hablarlo, pero hay una serie de considerandos, según el especialista Rivera, que va a tener que tomar en cuenta el juez de Ica. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.